Ya. Ok. Bien, chicos. Doctora, Sí, no, una consulta antes de empezar. dígame. ¿Qué capítulo vamos a ver ahorita del libro? A ver. 35. Ya, gracias. 35. Es vamos a empezar a ver la farmacología cardiovascular. Y eso sí, les advierto algo. En su libro está mezclado a todas las familias farmacológicas de una forma que ustedes le van a entender mejor cuando lo vuelvan a leer. ¿A qué me refiero? Ahorita vamos a ver familias por familia farmacológica, ¿ya? En cambio, ahí en el libro ya solamente hace una mención directa, así rápida, de todos los fármacos que se pueden usar para la insuficiencia cardíaca. Y les va a mencionar los diuréticos, pero no habla específicamente sobre diuréticos. Diuréticos está en otro capítulo aparte, ¿ok? Está más alejado de eso, pero tenemos que conocer los primeros en detalle. Entonces, para que no se fatiguen, como les decía en el otro grupo, para que no se fatiguen y se pregunten, oh, mi Dios, ¿qué voy a hacer? No me puedo aprender esto, ¿cómo voy a poder prescribir este fármaco? No, estamos conociendo. Primero vamos a conocerlos todos y después ya van a tener la oportunidad de ver bien a fondo cada fisiopatología y van a poder relacionar sus usos en base, como les dije, a protocolos que se dan del uso de los fármacos. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a dedicar primero a hablar de unos cuantos fármacos y para eso tenemos sí que mencionar un poquito. Perdón, me salí de mi pantalla, estaba buscando otra cosa. Ya. Y para eso vamos a tener que hacer un pequeño recuerdo de las propiedades fisiológicas del corazón. ¿Alguien se recuerda cuáles son las propiedades fisiológicas del corazón? Contractibilidad, automatismo, excitabilidad, y ya no me acuerdo la otra cosa, 4 sí. Exacto, vamos bien por ahí. Bien, esas son las que tenemos que recordar para que podamos entender a la farmacología cardiovascular. ¿Ok? Vamos a empezar a recordar primero que nuestro corazón está dotado de un sistema especial para generar sus impulsos eléctricos rítmicos para producir la contracción rítmica del músculo cardíaco y conducir estos estímulos rápidamente por todo el corazón. Cuando este sistema funciona normalmente, las aurículas se contraen aproximadamente en un sexto de segundo antes de la contracción ventricular, lo que permite el llenado de los ventrículos antes de que bombeen la sangre a través de los pulmones y la circulación periférica. Y las propiedades fisiológicas del corazón son estas de acá. En algunos libros solo se hace mención de 4: cronotropismo, vasmotropismo, dromotropismo y notropismo. Y sin embargo, también tenemos que mencionar a otro que es el lusitropismo, o sea, una quinta propiedad. El automatismo o cronotropismo, la excitabilidad o vasmotropismo y la conductibilidad o dromotropismo, estos dos que están de verde, están en relación a las propiedades eléctricas del corazón, mientras que la contractilidad o inotropismo y la relajación o lusitropismo están en relación a las propiedades mecánicas del corazón. ¿Ok? Con eso supongo que ya se recuerdan un poquito. Veamos.
el automatismo cronotropismo se produce gracias a la despolarización y repolarización repetitiva y estable de las células musculares cardíacas. El nódulo sinusal es el conocido marcapasos natural que genera su impulso eléctrico que origina los latidos del corazón. La excitabilidad o patnotropismo es la capacidad que tienen las células musculares de activarse frente a un estímulo eléctrico, y la conductibilidad o tromotropismo se refiere a la velocidad con la que la célula propaga su potencial de acción. La contractilidad o inotropismo se refiere a la propiedad del músculo cardíaco de acortar y tensar sus fibras cuando son estimuladas por un potencial de acción. Es decir, que es calcio dependiente, es decir, va a depender de la concentración de calcio libre intracelular. Entonces recordemos esto porque los fármacos que vamos a ver ahora van a trabajar sobre esto, sobre el inotropismo. Y por último, la relajación o lucitropismo, que es lo contrario al inotropismo. Es la relajación del músculo cardíaco después de haberse contraído. La relajación determina el tiempo de llenado ventricular y también es calcio dependiente. ¿Okay? Bueno, vamos a conocer, bueno, ya ustedes lo conocen, ¿no? Vamos a recordar un poquito qué es la insuficiencia cardíaca. Porque resulta que estos fármacos que vamos a ver ahora están indicados justamente para la insuficiencia cardíaca. Es una afección por la cual el corazón ya no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente. ¿Cuáles son las causas más comunes? La enfermedad de la arteria coronaria, que es un estrechamiento o bloqueo de los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón. Y esto puede debilitar al miocardio, ya sea a lo largo del tiempo o repentinamente. La presión arterial alta, que no está bien controlada, puede llevar a que se presenten problemas de rigidez o eventualmente llevar al debilitamiento del músculo. Otros problemas del corazón que pueden causar insuficiencia cardíaca son cardiopatía congénita, ataque cardíaco, válvulas cardíacas permeables o estrechas, infección que debilita el miocardio, algunos tipos de ritmos cardíacos anormales y otras enfermedades que pueden causar daño o contribuir a la insuficiencia cardíaca son amiloidosis, sarcoidosis, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfisema, anemia grave o también demasiado hierro en el cuerpo. Este síndrome clínico se caracteriza por la disnea y fatiga, inicialmente con el ejercicio y posteriormente también en reposo, acompañado de alteraciones funcionales y estructurales del corazón. Los síntomas más comunes, ¿cuáles son? Tos, fatiga, debilidad, desmayo, pérdida de apetito, necesidad de orinar en la noche, pulso irregular o rápido o una sensación de percibir los latidos cardíacos, es decir, que ellos dicen siento palpitaciones, dificultad para respirar cuando está activo o después de acostarse, hígado o abdomen inflado, que está agrandado, hinchazón de los pies y tobillos, despertares después de un par de horas debido a la dificultad de respirar y el aumento de peso. La New York Heart Association, la Asociación del Corazón de Nueva York, clasificó a la insuficiencia cardíaca según los síntomas y capacidad de ejercicio en clases. Entonces, sugirió 4 clases. A la clase 1 pertenecen los pacientes que no tienen limitación en sus actividades físicas. En la clase 2 está el paciente que no presenta síntomas en reposo, pero durante la actividad física hay fatigas, palpitaciones o disnea. La tercera clase, el paciente presenta limitación de la actividad física,
sin síntomas en reposo. Y a la clase 4, el paciente presenta síntomas incluso en reposo y aumenta con cualquier actividad física. Hasta barrer les resulta cansador. Entonces, ¿qué se busca con el tratamiento? Pues vigilar y también permitir que el paciente conozca qué cuidados personales debe tener. Entonces, ¿qué debe empezar a hacer el paciente? Si bebía, pues tiene que dejar de beber, no beber mucho alcohol, disminuir el consumo de sal, no fumar, permanezca activo, pero no tiene que hacer ejercicio los días en que aumente de peso a causa de la retención de líquido o si es que no se siente bien. Tiene que bajar de peso si es que tuviera sobrepeso, disminuir el colesterol, descansar lo suficiente, inclusive después del ejercicio, después de comer o de alguna otra actividad. Esto permite que también su corazón descanse. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Reducir la mortalidad, reducir la morbilidad, aliviar los síntomas y signos, mejorar la calidad de vida, corregir las alteraciones hemodinámicas, eliminar edema, reducir las hospitalizaciones y prevenir o retrasar el deterioro de la función cardíaca. En un estudio se reveló que aquellas personas que una vez habían sido diagnosticadas con insuficiencia cardíaca, si no tomaban ninguna medicación, tenían un pronóstico de vida de 2 hasta 3 años, mientras que con el tratamiento oportuno, ese pronóstico puede alargarse a 5 o más años, dependiendo también de los cuidados que tenga el paciente para sí mismo. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante el tratamiento. Los medicamentos para la insuficiencia cardíaca van a tratar los síntomas, impiden el empeoramiento de la enfermedad y lo ayudan a vivir por más tiempo. ¿Y quiénes son estos fármacos? Son los inotropos positivos que van a aumentar la contractilidad cardíaca y los diuréticos y vasodilatadores arteriovenosos que van a mejorar la función ventricular por reducción de la precarga y poscarga. Bien, entonces vamos a conocer primero a los inotrópicos positivos. Inotrópicos o inotropos, no importa eso, ¿ok? Se lo pueden llamar de las dos formas, inotropos o inotrópicos. Bien. Estos fármacos inotropos o inotrópicos que están indicados para la insuficiencia cardíaca son los cardiotónicos, que también se los conoce como glucósidos digitálicos. Bueno, recordemos la fisiología de la contracción muscular. El miocardio, al igual que el músculo liso y el músculo esquelético, responde a los estímulos con una despolarización de la membrana seguida de un acortamiento de las proteínas contráctiles y finalmente de una relajación y un regresar al estado de reposo. ¿Eso por qué se daba? ¿Se acuerdan? Por intercambio de iones, ¿no es cierto? Estos iones contribuyen a la despolarización y repolarización de las células cardíacas. ¿Y por dónde atravesaban estos iones? Por unos canales situados donde en la membrana del sarcolema, originando una corriente eléctrica. Los canales se abren y se cierran en diferentes momentos durante el potencial de acción. Algunos de estos canales responden principalmente a cambios en la concentración iónica, mientras que otros son sensibles solamente al trifosfato de adenosina, es decir, al ATP o al voltaje de la membrana. La fuerza de contracción del músculo cardíaco está directamente relacionada
con la concentración de calcio libre en el citosol. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita? Calcio libre, no al calcio que esté unido al... ¡Ay, caramba! ¿A dónde? Acá, a la membrana del sarcolema. Aquí tenemos calcio unido. No necesitamos ese calcio, necesitamos al calcio libre. Entonces, la sustancia que aumente esos niveles de calcio libre o que aumenten la sensibilidad al calcio en el mecanismo contráctil van a aumentar la fuerza de contracción, es decir, van a tener un efecto inotropo positivo. Entonces, las sustancias cardiotónicas aumentan la contractilidad del corazón al modificar directa o indirectamente los mecanismos que controlan la concentración intracelular de calcio. Bien, recordemos aquí cómo ocurre esa contracción cardíaca a nivel molecular. Tenemos acá esto que está en color lila o azul, no sé qué color lo pueden ver ustedes. Esto redondito no es nada menos que una proteína de actina. Esa proteína de actina es una proteína globular y está en dos hélices, ¿no? Enlazada entre sí misma, y rodeando a esta proteína están unos complejos T, que son estas bolitas lila con naranja. Ya, pero estos complejos T están conformados por la troponina T, troponina C y troponina I. Entonces estos complejos T están como protegiendo a esta proteína de actina. ¿Protegiendo de qué? Pues de la miosina. Tenemos la miosina y resulta que esta miosina necesita, para que haya una contracción cardíaca, unirse a la actina, pero no lo puede hacer mientras que este complejo T esté protegiendo a la actina. ¿Y cómo se puede modificar ese complejo T? Pues por el calcio. Aquí en este dibujito que está como si fuera un corte transversal a este otro dibujito, como si le llamamos un corte a lo aquí. Entonces podemos observar la disposición de la actina está protegida por el complejo T y que decíamos que necesitamos al calcio para que ocurra la contracción. ¿Y cómo? Pues resulta que ese calcio libre que está, que está en nuestro citosol va a unirse a la troponina C del complejo T y va a ocurrir una modificación química que va a hacer que se desprenda este complejo T y deje ese espacio libre. Entonces es ahí donde aprovecha la miosina, que es otra proteína, para unirse a la actina. Y una vez que se une, da lugar a la contracción, es decir, a nuestro sístole. Bien. ¿Y eso por qué dijimos que depende de calcio? Pues porque se necesita calcio. Y mientras más calcio hay disponible, mayor va a ser la fuerza de la contracción. Entonces, la liberación del calcio inducida por calcio. ¿A qué se refiere esta liberación de calcio inducida por calcio? Es decir, que dijimos que tenemos calcio libre en el citosol, pero también tenemos el otro calcio que está en nuestro retículo sarcoplásmico, ¿sí? Entonces necesitamos que ese calcio salga para que haya mayor fuerza de contracción. Y eso se va a lograr ¿cómo? Pues justamente induciendo a la liberación de más calcio. Y todo va a ser, ¿por qué? Porque va a ocurrir esa liberación gracias a que va a atravesar los túbulos que van a depender de nuestro ATP.
Fíjense, no sé si se recuerdan cómo funcionaba la bomba sodio-potasio. Hagamos un poquito de recuerdo. Recordemos que necesitamos siempre tener un equilibrio hidroelectrolítico entre el exterior y el interior de una membrana, ¿sí? Entonces, la bomba de sodio-potasio, ¿cómo trabajaba? Pues resulta de que cuando entraba potasio, tenía que salir sodio, ¿sí? Para que haya un equilibrio. Entonces, a 2 moléculas de potasio salían 3 de sodio, ¿sí? Y ese sodio, para volver a ingresar a la, célula, no es que podía entrar solito, sino que dependía también de la salida de calcio. ¿Ok? Entonces tenemos una bomba de sodio-potasio. Esta bomba de sodio-potasio también dependía del ATP. Y esta liberación esta entrada del sodio y liberación de calcio, es decir, que salga el calcio fuera de la célula, va a depender de qué? Pues solamente de los gradientes de concentración. Entonces, si aquí hay demasiado potasio y aquí va a quedar aquí demasiado calcio, entonces automáticamente por efecto electroquímico, la célula dice no, 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 aquí hay demasiado calcio, calcio tenés que salir, pero para salir sodio vos tenés que entrar, entonces entran 3 moléculas de sodio y van a salir 2 moléculas de calcio. Y así se mantiene el equilibrio en la membrana. Pero recordemos que no podemos quedarnos sin calcio porque si no, no va a haber calcio que se fije que no se fije al complejo T para que dé lugar a su desplazamiento y que pueda unirse la actina con la miosina. Entonces, ¿qué hacen estos glucósidos cardíacos? Los glucósidos cardíacos van a influir en ese flujo iónico de sodio y calcio en el músculo cardíaco, provocando un aumento de la contracción del miocardio auricular y ventricular. Y a eso es lo que vamos a llamar el efecto inotropo positivo. Entre las dosis terapéuticamente eficaces y las dosis tóxicas o incluso letales de estos glucósidos digitales, existe solo una pequeña diferencia. Por lo tanto, el índice terapéutico es bien bajo con los digitálicos. ¿Okay? El principio activo de esta clase que se utiliza con más frecuencia es la digoxina. Bien, la digoxina. Estos glucósidos cardíacos o digitálicos, ¿de dónde se obtienen? Se obtienen de unas plantitas que se llaman la digitalis y que tenemos diferentes especies, pero la que se utiliza es la digitalis lanata, que es esta de florcita blanca, y la purpúrea, que es esta de florcitas púrpura. ¿Cómo se descubrió esto digitálico? Fíjense que esto también es muy interesante porque ayuda a entender la toxicidad que tiene esta plantita. Hace muchos años, este doctor, William Whittering, hacía un recorrido por Europa Central y observó que una señora, una viejita, curaba a las personas que tenían hinchazón, que tenían edema, con esta planta. Entonces les preparaba un tecito. Bueno, ustedes saben que antes se preparaban tinturas, ¿no? Preparaban tintura y se le daba a administrar las hojas de esta digitalis. Y por eso la conoció, por su efecto diurético que la utilizaba la señora. Pero él la empieza a estudiar y la estudia y llega a publicar un trabajo donde explica todo lo que se podía obtener con el consumo de esta digital. ¿Y qué dice en su trabajo? Dice,
Se ralentiza la conducción auriculoventricular para que los latidos del corazón se ralenticen y aumente muy poco el poder de contracción, es decir, el efecto inotrópico positivo. Debido a la mejora de la circulación en la insuficiencia cardíaca congestiva causada por la fibrilación auricular rápida, los riñones pueden funcionar mejor, lo que estimula el flujo de la orina, lo que reduce el volumen de la sangre y reduce la carga sobre el corazón. Este es el efecto descrito por primera vez cuando la planta fue descubierta como medicinal por William Poiteri. Resulta que esta planta, como dijimos, que es también tóxica, estuvo a punto de ser incluida como planta tóxica y no como medicinal, justamente porque el exceso de esta planta puede originar la muerte. Entonces, en 1930, el doctor Sidney Smith logra aislar por primera vez al principio activo de esta digitalis, que es la digoxina. Y a raíz de eso, yo les quería compartir, como les compartí al otro grupo, para que pudiesen comprender mejor la parte tóxica. Esperen un ratito. Ok, están viendo la florcita, ¿no? A ver, yo digo. Sí, puede visualizar, ¿no? A esta florcita púrpura. Sí. Ya. Esta, fíjense la forma que tiene la florcita. Es muy pequeña, es como de un dedo. Ustedes pueden introducir un dedito cabalito, y un dedo índice. Por eso es que también la llamaron digitalis, porque tenía la forma de un dedal y solo se podía introducir un dedo. Esta la conocen, fíjese, desde 1542 y fue Leonard Fuchs el que la denomina digitalus por forma de dedo pequeño. Y actualmente se la conoce con diferentes nombres: dedalera, digital, guante de zorra, chupamiel, San Juan, etc. Y destaca porque hay algunas que tienen las flores rosadas, amarillas y blancas. ¿Dónde está esta plantita? Pues crece en los claros de los bosques, en los caminos, y muchos las tienen en sus jardines como una plantita ornamental. O sea, es una planta bien chiquita, solo llega a crecer hasta máximo 15 centímetros. Fíjense de chiquita que es, ¿ok? Pero fíjense que acá se menciona que ya en el siglo XVIII, William Withering descubre los efectos de la digitalis sobre el organismo y lanza esta publicación que está en inglés, An Account of the Foxglove and some of its medical uses. Bueno, está aquí también, les voy a pasar esto y está el link para que puedan ingresar si quieren leerlo. Y es ahí donde él habla sobre los descubrimientos clínicos y sus efectos que se pueden atribuir a esta planta, incluyendo la toxicidad, ¿ya? Entonces, esta plantita menciona que sí es tóxica cuando se prepara con demasiadas hojas. Entonces, lo ideal es solamente usar en ese entonces una o dos hojitas. Más de eso, 3 ya podía ser considerado como tóxico, porque ¿qué pasaba? Porque si a pequeñas dosis estimulaba el corazón, cuando se excedían de esas dosis, se podía provocar la paralización del músculo cardíaco. Entonces, él es el que establece cuál es la dosis que es la adecuada para poder tratar las afecciones, esta afección cardíaca. ¿Okay? Entonces, se los voy a pasar para que después ya ustedes lo puedan leer y puedan entender también cómo, por qué se sigue usando hasta el día de hoy a esta digital. A forma de redundar en esto, vamos a decir de que
hasta el día de hoy no se puede conseguir digoxina de manera sintética, porque el costo económico que conlleva obtenerla es demasiado elevado. Por eso hasta el día de hoy se sigue utilizando a la planta misma para poder obtener estos digitálicos. Y también fíjense que es muy interesante la hora de recolección. Esta planta tiene una hora para recolectar las hojas de estas digitales, que es entre las 2 y las 3 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde, eh, ¿por qué se recomienda recoger en ese horario? Porque en ese horario se puede obtener mayor concentración de los digitálicos en la hoja. A partir de las 4 esa concentración tiende a disminuir, ni que se diga en la noche, no hay mucha digitálicos en la hojita, y empieza a aumentar esa concentración a partir de las 5 o 6 de la mañana. Y otra vez la hojita empieza a producir digitálico y alcanza su punto máximo entre las 2 y 3 de la tarde. Por eso es que retiran a las hojitas en ese horario, de 2 a 3 de la tarde, para poder obtener la mayor cantidad de los digitálicos para extraer la digoxina. Entonces pareciera de que el ciclo solar es el que influye en la producción de los digitálicos. Interesante con esta plantita, ¿no? Entonces, a dosis controlada, esta toxina, porque ya hemos dicho que si se pasa de la dosis tóxica, contribuye a disminuir la frecuencia cardíaca y mejorar la eficacia de la contracción del músculo cardíaco, aliviando ciertas taquicardias y otros efectos como la sudoración. Suele prescribirse tanto en casos de insuficiencias cardíacas como de arritmia. Se administra de forma oral cada 12 horas, controlando cuidadosamente la dosis dada su alta toxicidad. Hay que tener en cuenta que algunos medicamentos pueden aumentar la toxicidad de la digital si se administran de forma simultánea. Cuando veamos a lo último la presentación de los miligramos, vamos a hablar de cuál es la dosis tóxica, ¿ok? Bien, entonces estos fármacos se clasifican en los de origen natural y en los de origen semisintético. Fíjense, de la digitalis purpúrea, la que tiene las hojitas las flores púrpuras, se pueden obtener los glucósidos, el glucósido A y el glucósido B. Del glucósido A se extrae como principio activo a la digitoxina y del glucósido B se extrae a la gitoxina. De la digitalis lanata se obtiene el lanatócido A, del cual se extrae el principio activo que es la digitoxina, el lanatócido B, que es la gitoxina, y el lanatócido C, que es la digoxina. Y este es el que más se utiliza hasta el día de hoy, la digoxina. Bien, existe otra hierba que se llama el Strophanthus granus. Fíjense, estas son sus hojitas, sus flores y sus hojas. Y que tenemos un glucósido que es el estrofantócido, del cual se obtrae el principio activo que es la oubaína. Bueno, si ustedes revisan en fisiología, nuestro cuerpo puede, en momentos de estrés, liberar esta oubaína. Pero están buscando, farmacológicamente hablando, las industrias, obtener esa uvaína de forma natural a partir de esta planta. Los usos de esta planta no son nuevos, son tan viejos como de la digitalis, ¿ok? Pero ahora se está estudiando tener otra alternativa, porque la única alternativa digital que hay a partir de estos fármacos digitálicos es la digoxina. Entonces están buscando tener otro. Ahora fíjense que esta uvaína se conoce hace tiempo. Los indígenas de los pueblos amazónicos utilizaban esta hojita y de estas hojitas extraían la uvaína
y impregnaban con ella sus flechas, las puntas de sus flechas, para al momento de cazar, para producir parálisis en lo que cazaban, pues, ¿no? Los animales. ¿Okay? Entonces fíjense que esto viene de cuánto asco se conocía a este Strophanthus. Entonces posiblemente en los años venideros ustedes puedan contar con algún otro digitálico aparte de la digoxina. Y de origen semisintético tenemos a la metildigoxina, que como les dije, no resulta económicamente viable, por lo cual se sigue utilizando esta técnica de obtener digoxina de las plantas directamente. Bien, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de estos digitálicos, de esta digoxina? Pues, ¿qué va a hacer esta digoxina? Esta digoxina lo que hace es inhibir a esta enzima, a la TPasa, de la cual depende la bomba de sodio-potasio. Entonces, cuando se inhibe a esta ATPasa, que es sodio-potasio dependiente, va a haber un aumento de sodio. ¿Dónde va a aumentar? Sí, a nivel intracelular. Y va a haber una activación del intercambio de sodio con calcio. Y por lo tanto vamos a obtener más calcio intracelular y aumento de la concentración al haber más calcio. Entonces aquí, si recordamos en este intercambio que había con sodio-potasio, recordemos que dijimos que el intercambio de sodio con potasio era dependiente del ATP, ¿sí? Entonces, estos canales, para que haya una apertura de estos canales, dependía del ATP. Entonces, como dijimos que todo era tenía que haber un equilibrio iónico, resulta de que cuando entraba el sodio, entraba potasio, salía el sodio, y no podíamos tener, pues, en desequilibrio el espacio intra o extracelular. Entonces, al haber mucho sodio en esta fase, aumentaba aquí el calcio intracelular. Entonces la célula dice, no puede ser. Sodio necesita entrar para que el calcio salga. Hay demasiado calcio, entonces el sodio tenés que volver para que el calcio salga. ¿Ok? Entonces, cuando el corazón, cuando se disminuye en la insuficiencia cardíaca, disminuye esa fuerza de contracción, administramos la digoxina para que ocurra lo contrario. Es decir, no permitimos que trabaje esa TPasa. ¿Para qué? Para que no salga, no haya demasiada liberación de ese calcio extracelular, sino que mantengamos al calcio dentro de la célula y podamos obtener inclusive más calcio. ¿De dónde vamos a obtener más calcio? Necesitamos más calcio a partir de ese que estaba unido al retículo endoplasmático, ¿se acuerdan? Al retículo del sarcolema. Entonces, también al haber más calcio, se estimula la liberación de ese calcio justamente para poder tener más calcio disponible que se vaya a unir al complejo T y que ese complejo T se mueva para dar paso a la miosina y que se una a la actina para que empiece el proceso de contracción. ¿Ok? Ahora, como dijimos que la dosis de la digoxina pendía de un hilo el pasarse de la dosis terapéutica a la dosis tóxica, pues justamente por eso, porque puede ocurrir que hay una acumulación de calcio si ustedes se administran demasiada cantidad de digoxina, y eso es lo que nos va a traer los efectos tóxicos, hasta llegar a una paralización del músculo cardíaco. Entonces, aquí escrito en palabra, tenemos que a nivel celular el efecto principal de los digitálicos es la inhibición de la bomba de sodio, que es ATPasa dependiente de la bomba de sodio-potasio,
lo que produce una menor salida activa del sodio durante el diástole, y un aumento de su concentración intracelular. ¿Esto qué va a producir? Un mayor intercambio de sodio con calcio, lo que se acompaña de un aumento de la biodisponibilidad del calcio, calcio libre, en la unión actino-miosina y secundariamente de la fuerza contráctil. Este es otro dibujito, o sea, lo mismo, pero más bonito dibujado. Y otra vez aquí explicado por qué sucede cuando se inhibe a la ATPasa. Aumenta el sodio intracelular, se activa el transportador de sodio-calcio, aumentan los niveles de calcio intracelular y con ese aumento de ese calcio es lo que vamos a obtener el aumento de la fuerza de contracción, que es lo que van a producir los digitálicos. Bien. La digoxina. Dijimos que este era el más utilizado de los digitálicos. Ya dijimos por qué. Esta digoxina se une específicamente a esa bomba de sodio para inhibir a la ATPasa y con eso se aumenta el sodio intracelular y por lo tanto hay una reducción de potasio. Si entra el uno, tiene que salir el otro, ¿no es cierto? Y esto que también nos trae a un incremento del calcio en las proteínas contráctiles durante la sístole. Y por tanto tenemos el aumento de la contractilidad cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la digoxina en cuanto a la contractilidad cardíaca? Pues vamos a obtener una contracción más rápida, más corta y más potente, un aumento de la concentración, de la contracción, y el volumen minuto, una disminución de la frecuencia cardíaca, la presión y el volumen telediastólico ventricular, la presión capilar pulmonar y la tensión arterial. Va a haber también un control neurohormonal, porque hay una inhibición neurohormonal por disminución de la vasoconstricción renal. Y esto activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. En la insuficiencia cardíaca, este sistema de renina-angiotensina-aldosterona se halla no funciona adecuadamente. Y por eso también vamos a ver los medicamentos, los ARA, que estaban, no sé si se recuerdan en lo que vimos anteriormente, decía ARAS. Vamos a ver esos medicamentos que también van a actuar en la activación de este sistema de renina-angiotensina. Eso lo vamos a ver si después. En cuanto a las propiedades eléctricas del corazón, tenemos que a dosis terapéuticas por acción directa aumenta el tono vagal o disminuye el simpático cardíaco. Acuérdense, esto lo vimos reciente en la anterior clase. Y a dosis tóxicas lo que hace es aumentar el tono simpático. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando vimos la anterior clase, por favor digan que sí. En cuanto al automatismo, suprime la taquicardia refleja, que es lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca. Disminuye la frecuencia cardíaca por acción directa sobre el nodo sinoauricular. A dosis tóxica, ¿qué va a ocurrir? Una bradicardia sinusal. Por eso es la muerte. En el periodo refractario y velocidad de conducción va a acortar el potencial de acción y el periodo refractario auricular, acorta el potencial de acción y el periodo refractario ventricular con acortamiento del intervalo QT. Esto lo vamos a ver, estos intervalos QT, cuando digamos antiarrítmico, aunque ustedes no me van a enseñar, porque ustedes ya lo deben saber mejor que yo esto. No modifican la velocidad de conducción intraauricular o intraventricular, y en el nodo auroventricular aumenta el periodo refractario, disminuye la velocidad de conducción, prolongando el intervalo PR. Así que vayan recordándose, chicos, eso para la próxima clase, cuando veamos antiarrítmicos.
Entonces vamos a decir que la farmacodinámica, los efectos cardíacos de la digoxina, es el aumento de la contracción cardíaca, es decir, nos va a dar un inotropismo positivo. Bien, veamos su farmacocinética. Se administra por vía oral y nos va a dar una biodisponibilidad entre el 70 y el 80%. Su efecto va a empezar a los 30 o 90 minutos y alcanza un máximo entre 1.5 a 5 horas. El Eubacterium lentum, que es una bacteria que está en el intestino, degrada la digoxina a metabolitos inactivos. Pero fíjense que solamente el 10% de la población tiene esta bacteria que puede producir esta degradación de la digoxina. Y por vía intravenosa tenemos un efecto que empieza entre 5 a 10 minutos y alcanza el máximo de 30 a 60 minutos. Se une poco a las proteínas plasmáticas, solo en un 25%, y tiene un amplio volumen de distribución. Atraviesa la barrera hematoencefálica y la placenta, por lo cual hay concentraciones plasmáticas fetales entre un 50 y un 85%, lo cual lo hace útil para tratar algunas taquiarritmias fetales. Se acumula en el músculo esquelético, corazón, riñón e hígado, pero no en el tejido adiposo. Se metaboliza poco en el hígado, solo un día es un 20% y el resto se elimina por vía renal de forma inalterada. Su semivida es de 35 a 45 horas. Fíjense, esta también es una de las explicaciones por la cual hay que tomar en cuenta la dosificación y que no se pasen a dosis tóxicas. Bien, esta acá es lo mismo que lo que hemos hablado, pero acá recalquemos que en la vía de eliminación es renal, lo cual se hace más lenta en los adultos. Y peor si el paciente tiene insuficiencia renal. La vida media se prolonga de 2 a 4 veces. ¿Okay? La metildigoxina, que es semisintética, también se puede administrar vía oral, tiene una absorción rápida y completa y una biodisponibilidad del 90%. Su inicio de acción va a depender si es vía oral de 0,5 a 2 horas y vía endovenosa de 5 a 20 minutos. Su biotransformación es hepática y se transforma en digoxina. Su vía de eliminación es de 48 a 72 horas y también es por vía renal. En cuanto a sus reacciones adversas, a nivel pueden haber trastornos digestivos como cólicos, anorexia, vómitos, trastornos del sistema nervioso central, trastornos cardíacos y un alargamiento del PR que nos indica bloqueo auriculoventricular, que eso lo vamos a ver ahorita aquí, más explicado, cuando hablamos de la intoxicación digitálica. Volvemos a recordar que la digoxina es uno de los fármacos con menor margen terapéutico. ¿Ok? Entonces, muy importante recalcarle al paciente que no puede sobrepasarse de la dosis que ustedes le prescriban. Entonces, esto, ¿qué va a pasar si es que se toma más de la cuenta de su digoxina? Pues va a ocurrir la intoxicación digitálica. ¿Cuáles son las manifestaciones cardíacas de la intoxicación digitálica? Cualquier tipo de arritmia, incluyendo la fibrilación ventricular. En el nodo auriculoventricular puede aparecer diferentes grados de bloqueo. Y en el electroencefalograma hay una prolongación del PR, ensanchamiento del QRST, eso lo vamos a ver después, acortamiento del QT y depresión del ST. A ver quién se anima. Ustedes vieron ya esto, ¿no? ¿En qué vieron? ¿En fisiología, fisiopatología? No sé en qué habrán visto. ¿Vieron esto, chicos? Sí, dígame que sí. Si no, tenemos que repasar en la próxima clase. A ver. Tatín Marín de doping, güey. Odali,
¿Vieron eso? ¿Se recuerda algo? ¿Vieron arritmia en algún momento? Odalis Sara Fernández. ¿Sí? Sí, ¿se acuerdan? Ah, ya, está bien. Aquí me respondió Kesia. Ya, entonces eso, por favor, más bien ustedes me van a enseñar más, ¿ok? Porque eso no es mi fuerte. Entonces, supongo que ustedes lo conocen mejor que yo. Cuando veamos antiarrítmicos, a ver quién se anima a hablar de eso. Intercambio conocimientos por un delivery de una pizza. Las manifestaciones extracardíacas de la intoxicación digitálica, ¿cuáles van a ser? A nivel gastrointestinal, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Neurológico, cefalea, fatiga, neuralgia, parestesia. A nivel psiquiátrico, delirio, desorientación, confusión, psicosis y alucinaciones. Visuales, visión borrosa, halo, escotoma, alteraciones en la percepción de los colores. Y endocrina, ginecomastía, galactorrea o cornificaciones vaginales. Entonces, cualquiera de estas manifestaciones de su paciente tiene que llamarles la atención para proceder a la modificación del fármaco, disminuir la dosis. Bien. Entonces, los efectos tóxicos aquí es lo mismo de lo que les acabo de mostrar, ¿ok? Esta parte de acá abajo, leamos. El tratamiento de la intoxicación digitálica, ¿cómo se hace? Primero se suprime la digoxina y después se administra potasio. ¿Para qué? Para desplazar al fármaco de sus receptores cardíacos. Según lo que hemos visto del mecanismo de acción de los digitálicos, ¿quién se anima a decirme cómo es que el potasio, cómo es que administrando potasio podemos restablecer el funcionamiento, desplazar a la digoxina? Porque activa los canales de sodio y potasio, ATPase. Exacto, o sea, sí, se va a activar. ¿Por qué? Porque va a haber demasiado potasio aquí. Y hemos dicho que esto se activa porque tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? Un periodo refractario para que haya de nuevo una contracción. Sí, tiene que haber un equilibrio. Entonces, al haber muchos potasio, químicamente hablando, como todo es lenguaje químico, dicen, no, 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 acá hay demasiado potasio, tiene que entrar este potasio. Y por eso aquí tiene que salir el sodio. Entonces, por eso es que se administra este potasio en forma endovenosa. Bueno, viene también en jarabe, ¿no? Pero para el caso de intoxicación tiene que ser vía endovenosa. Entonces, justamente por eso tenemos que inducir a un aumento de esa concentración de potasio. Solamente así vamos a poder desbancar a la digoxina y obligar a que trabaje en estos canales que son ATP dependientes. ¿Ok? 5 puntos. 5 puntos. No más su pizza. Nombre, por favor. ¿Verdad? Aquí me habló que no estaba mirando. ¿Andrea? Andrea López. Andrea. Ya. Al final va a disfrutar una pizza. Después me pasa ubicación con GPS. O si no, 5 puntos si es que no está tan bien su monografía. Usted escoge. Bien. Bueno, esto ya vimos. Ya vimos. Esto ya vimos. Bueno, ya. Ok. Vamos a hablar de las interacciones de la digoxina. ¿Quiénes pueden disminuir la absorción de la digoxina? Los antiácidos y la metoclopramida. ¿Qué fármaco? Esta digoxina, cuando se administra junto con los diuréticos tiacídicos del ASA o cuando hay alguna terapia con magnesio, pueden inducir a una
hipocalemia o una hipomagnesemia. Fíjense que esto es muy importante porque estos fármacos, tanto los diuréticos como el magnesio, son de libre adquisición, o sea, no necesita el paciente ir a pedir una receta para adquirirlos en la farmacia. Como ustedes saben, aquí más caso le hace el paciente a la vecina que al médico. Hay que recalcarle mucho a los pacientes que estén consumiendo digoxina, todas estas cosas para que no se vaya a automedicar y no crea que el magnesio que le hizo muy bien a los calambres de su vecina le va a hacer también bien a él, ¿no? Lo que hay que explicarle, señor, usted está tomando digoxina, no me puede tomar cualquier otro medicamento, tiene que consultarme primero, ¿ok? Justamente para que, fíjense, no vayamos a tener pacientes que después le vengan con hipomagnesemia, hipocalemia, ¿ok? ¿Qué fármacos que pueden aumentar la concentración sérica de la digital? Son la quinidina, la miodarona, la propafanona, el verapamilo, los antibióticos macrólicos, el omeprazol y la tetraciclina. También el omeprazol, todo esto en realidad pues aquí en Bolivia pueden venir a comprar lo que deseen, ¿no? Por eso siempre recargarle que hasta el omeprazol es muy importante que les avisen a ustedes que están tomando, ¿ok? ¿Para qué? Porque ¿qué nos interesa? Que no vaya a haber una intoxicación por la digoxina. En ese caso, doctora, tendríamos que disminuir la dosis terapéutica, Sí, o porque por lo si menos, toma omeprazol, digamos, creo que la mayoría de la gente mayor, porque también sí, toma otros medicamentos para proteger el estómago, toman omeprazol. sí, no se puede disminuir la dosis porque viene una sola tableta. Lo que se puede hacer es disminuir el tiempo de toma, ¿ok? Se toma Ya. cada 12 horas, entonces ustedes pueden decirle, bueno, mientras esté tomando el omeprazol, me va a tomar solamente una vez al día. ¿Ya? Entonces hay que ver también, por decirle, si está tomando también diuréticos, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Porque como dijimos al principio, vamos a ver después, generalmente es un conjunto de medicamentos que tiene que tomar el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿ok? No es solamente uno. Y los glucocorticoides pueden aumentar que el paciente presente retención salina, pérdida de potasio, por lo cual va a haber un mayor riesgo de que tengan una descompensación. ¿Ok? Bien, entonces, ¿para quiénes están indicados esta digoxina? Para los que tienen insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca sistólica sintomática y arritmias supraventriculares. ¿En quiénes están contraindicados? En pacientes con bradicardia, obviamente, en pacientes con marcapasos, extrasístoles, taquiarritmias ventriculares, en los que tengan hipopotasemia, lógico, en los que tengan hipercalcemia también, y en los primeros días postinfarto de miocardio. Las presentaciones de esta metildigoxina es en ampollas de 0,2 miligramos, en tabletas de 0,1 y de la digoxina también en ampollas de 0,25 y en tabletas de 0,25. Nuestra realidad boliviana nos lleva solamente a tener en nuestro arsenal a la digoxina en forma de comprimido de 0,25 miligramos. ¿Okay? No tenemos disponible en ampollas ni tampoco la metildigoxina aquí. Y fíjense, cada tableta tiene 0,25 miligramos de digoxina. Para tener una dosis tóxica, el margen máximo es de 2 miligramos. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de que 4 tabletas van a ser 1 miligramo. 8 tabletas van a ser 2 miligramos. Esa sería ya nuestra dosis letal, ¿no? Entonces, fíjense que si el paciente se toma su tableta cada 12 horas, ¿no? De 25 miligramos,
y toma cada 12 horas va a ser 0,5 miligramos. ¿Ok? Entonces, si por X motivo, imagínense que les toque estos problemas de insuficiencia cardíaca se van a dar sobre todo en quienes, en pacientes, bueno, ya vimos las condiciones, ¿no? Pero en pacientes mayores, ¿no? De la tercera edad. Entonces, tiene que haber una persona que los controle, que no vaya a ser que se olvidó de tomar o que él diga, ay, no tomé y vuelva a tomar. Imagínense, ese es el riesgo que se corre con esta digoxina, ¿ok? Entonces, si son pacientes mayores, siempre hay que tratar de hablar con una tercera persona cercano a la persona para que tenga cuidado en cuántas tabletas de digoxina se está tomando al día. ¿Okay? Bueno, eso en cuanto a los digitálicos. Vamos a ver al siguiente grupo, que son también otros fármacos inotrópicos positivos, cuya función también va a ser incrementar la fuerza de contracción. ¿Y quiénes son estos? La dopamina, dobutamina e isoprenalina, que son agonistas beta adrenérgicos. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, que van a incrementar el AMP cíclico intracelular y la concentración de calcio. ¿Quiénes son este grupo? La amrinona y milrinona. Y los sensibilizadores del calcio, que es el levosimendan, que todos estos tres últimos, la amrinona, milrinona y levosimendan, están en fase de investigación. Bueno, sí, hasta ahora no son todavía comerciales. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de la dopamina. ¿Qué es la dopamina? ¿Alguien? Un Me acaba de neurotransmisor. dar. ¿Es una qué? Neurotransmisor. Neurotransmisor. Exactamente. Es una catecolamina, ¿no se acuerdan? Y que tenía su preferencia por los receptores de 1, de 2, bueno, tenía los de 5, ¿sí? Pero en este caso vamos a mencionar los de 1, los de 2, beta 1 y los alfa. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que mucho dependía de la concentración del fármaco para que podamos tener efecto en determinados receptores? ¿Sí? Entonces, esta dopamina que se administra vía endovenosa en perfusión continua, a dosis bajas, que son menores de 3 microgramos por kilogramo por minuto, van a estimular solamente a los receptores dopaminérgicos y vamos a obtener vasodilatación. ¿Y dónde va a haber esa vasodilatación? Va a ser una vasodilatación renal, esplánica, coronaria y cerebral. A dosis intermedias que van de 3 a 5 microgramos por kilogramo por minuto, va a haber una estimulación de esos receptores D y también de los receptores beta 1 y beta 2 adrenérgicos. Y va a haber un aumento de la liberación de noradrenalina, lo cual va a aumentar la contractilidad y el volumen minuto cardíaco. ¿Okay? Y a dosis alta, es decir, mayor a 5 microgramos por kilogramo por minuto, va a estimular, aparte de todos estos receptores, a los receptores alfa. Y esto que nos va a dar un aumento de la resistencia vascular periférica y un aumento de la presión arterial. ¿Okay? La dobutamina tiene también su preferencia por los receptores beta 1 y en menos proporción con los beta 2 y alfa 1. También se administra por vía endovenosa y a las dosis habituales solo aumenta la contractilidad y el volumen minuto cardíaco y disminuye la presión telediastólica ventricular. Pero cuando se administra a dosis alta, aparte de estimular a los beta 1, va a estimular a los beta 2 y va a producir una vasodilatación coronaria y de la musculatura esquelética. Pero a diferencia de la dopamina, no llega a alterar la presión arterial. ¿Por qué? Porque no estimula a los alfa.
El otro grupo, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. ¿Qué era la fosfodiesterasa? ¿Quién se acuerda? Ahí está el copio, miren, ahí lo están mirando. ¿Qué es la fosfodiesterasa? Ya su nombre lo está diciendo. Fosfodiesterasa. Una enzima. Una enzima, exactamente. ¿Y se acuerdan dónde actuaba esa enzima? A ver, recordémonos. En el corazón. Proteína G. Proteína G, segundo mensajero. AMP ¿Sí? cíclico. Exactamente. ¿Se acuerdan que las proteínas G estaban ligados a algunos receptores, ¿no es cierto? Y cuando eran estimulados, que estimulaban a su vez al AMP cíclico, que era en realidad el segundo mensajero, ¿sí? Ya, entonces, estos fármacos, enoximona y milrinona, van a inhibir a la fosfodiesterasa, ¿ya? O sea, la van a inhibir selectivamente para que para provocar un aumento del AMP cíclico celular y que va a inducir a un inotropismo positivo, capacidad y por lo tanto disminución en la precarga y en la poscarga del corazón, por lo que condiciona el aumento del gasto cardíaco. Se administran vía endovenosa, igual por perfusión, pero fíjense, pueden causar hipotensión, taquiarritmia, intolerancia digestiva que incluyen anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, retención hidrosalina, cefaleas, cansancio muscular, fiebre, prurito y dolor en el punto de inyección. Y por último, tenemos a los fármacos que aumentan la sensibilidad al calcio. ¿Quién es este? El levomisedán. ¿Qué hace? Potencia la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles, es decir, de la miosina y la actina, ¿no ves? Mediante la unión a la tropina C cardíaca por el mecanismo calcio dependiente. Aumenta la fuerza de contracción, pero sin afectar a la relajación ventricular. Y abre los canales de potasio sensibles al ATP en el músculo liso vascular, provocando la vasodilatación de los vasos arteriales de resistencia sistémicos y coronarios, así como los vasos venosos sistémicos de capacitancia. No incrementa la concentración de calcio como lo hacen la dopamina y la dobutamina. Entonces, en resumen, ¿qué se busca con este levomisedán? Que estas proteínas contráctiles puedan reaccionar ante poca concentración de calcio. Es decir, si con los digitálicos buscamos y con los otros fármacos que haya mayor concentración de calcio para aumentar la contractilidad, este levomisedán lo que hace más bien es potenciar la sensibilidad de esas proteínas al calcio. ¿Ok? Entonces se está buscando que no sea necesario tener más calcio libre para que reaccione estas proteínas, sino que sean más sensibles al calcio, al poco calcio que ya existe, el poco calcio libre que ya está disponible. ¿Okay? Ese es el resumen. Entonces está indicado para el tratamiento a corto plazo de la descompensación aguda severa de la insuficiencia cardíaca crónica grave en situaciones donde el tratamiento convencional no es suficiente o en casos donde se considera apropiado un soporte inotrópico. El modo de administración es también endovenoso, hay que diluirlo antes de administrar, es por perfusión, puede ser por vía periférica o por vía central. Bien, ahora vamos a ver a otro grupo que son los vasodilatadores. Esto que está en su libro, fíjense, nosotros acabamos de conocer a los inotropos positivos
Y ahora vamos a conocer a los vasodilatadores. Y vamos a tener vasodilatadores que van a reducir la precarga, es decir, son los vasodilatadores venosos. ¿Quiénes van a ser? La nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide y el 5-nitrato de isorbide. Tenemos también a los que reducen la poscarga, que son los vasodilatadores arteriales, que son los bloqueantes de los canales de calcio, una combinación de hidralazina con dinitrato de isosorbide, y que estos los vamos a ver en el próximo capítulo cuando veamos antiarrítmico, ¿ok? Pero sí vamos a hablar ahora de el que reduce la precarga y la poscarga, que es el nitroprusiato de sodio. Bien, vamos a ver. Estos que acabamos de ver aquí, los vasodilatadores venosos, son en realidad nitritos, ¿ya? Entonces, estos nitritos son drogas que producen una vasodilatación por efecto directo sobre la pared vascular y tienen máximo efecto sobre el territorio venoso y en menor grado en las coronarias. Producen un aumento de la capacitancia venosa con disminución del retorno venoso. Su uso puede acompañarse de cierto grado de taquicardia y pueden producir hipotensión, especialmente en pacientes hipovolémicos o de mayor edad. Se utilizan en pacientes con insuficiencia cardíaca por el aumento de la capacitancia venosa y la reducción del retorno. Los más utilizados son nitroglicerina por vía sublingual o intravenosa, dinitrato de isosorbide por vía oral o sublingual, y otro vasodilatador de acción directa sobre la pared vascular con efecto dilatador arterial y venoso, que es el nitroprusiato de sodio. Es una droga de muy corta acción que se usa por vía intravenosa, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y emergencia hipertensiva. Bien, entonces, ¿por qué se usa? Pues porque aumentan el flujo sanguíneo tisular, reducen la tensión arterial, reducen la presión venosa. ¿Y cuál es el efecto que nosotros vamos a ver? Disminución de la precarga, de la poscarga y reducción del trabajo del miocardio. Bien, entonces dijimos que los vasodilatadores venosos eran la nitroglicerina y el isosorbide. Los arteriales los vamos a ver después. Y los arteriovenosos, las IECAs, ARAS y los bloqueantes de calcio. Estos nitratos, volvemos a redundar, producen una vasodilatación venosa a altas dosis, pero también pueden producir una vasodilatación arterial. Reducen la presión de llenado ventricular y mejoran el flujo coronario en las zonas isquémicas, lo que aumenta el suministro de oxígeno al miocardio. Se emplean principalmente como antianginoso, pero también como coadyuvante en la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, por eso, fíjense, estos fármacos que estamos viendo no son solamente de uso exclusivo para la insuficiencia cardíaca, sino que, como vamos a ir viendo, puede ampliarse su margen terapéutico, ¿ok? La mayor información disponible sobre el empleo de los nitratos en la insuficiencia cardíaca congestiva crónica es su asociación con la hidralazina. Esta hidralazina es un vasodilatador periférico por relajación del músculo liso arteriolar. Esto lleva a un aumento del gasto cardíaco con una ligera reducción en la presión de llenado ventricular y un aumento en la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Estos nitritos y los nitratos van a liberar óxido nítrico, que se va a combinar con diversos intermediarios. Este óxido nítrico inhibe la producción y la acción de la endotelina, que es un péptido. Y este óxido nítrico y sus intermediarios son los que estimulan directamente a la guanil ciclasa, que es la encargada de catalizar la transformación
del GTP en GMP cíclico. ¿Ok? ¿Y qué pasa con este? Que es el que está involucrado en la fosforilación de las proteínas del músculo liso vascular, especialmente en las cadenas ligeras de miosina, que es la que va a regular la contractibilidad en el músculo cardíaco, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Que al haber una disminución de calcio intracelular, va a ocurrir una relajación. ¿Ok? Entonces, no, con este nitrito no necesitamos, como los otros, tener las concentraciones de calcio. Más bien nos interesa que esta transformación de GTP en GMP va a disminuir esa concentración de calcio, por lo cual vamos a tener más bien una relajación. Por eso es que esto, ahorita vamos a ver también todo lo que provocan, por eso es que solamente se usan en emergencias, no es para que el paciente se vaya con su nitrito en el bolsillo para administrárselo todos los días. ¿Okay? Entonces, la vasodilatación que van a producir estos nitratos va a depender de la dosis. A dosis baja, producen una venodilatación con redistribución del flujo hacia las piernas, áreas espláncnicas y mesentéricas. A dosis media, aumentan el diámetro y conductancia arterial. Y a dosis alta, nos dan una venodilatación intensa, que nos puede dar una hipotensión marcada y un aumento del tono simpático compensatorio. Vean, la nitroglicerina tiene una rápida absorción por la vía sublingual, oral y dérmica. Esto viene en forma de parche. Por la vía sublingual, esa es la más usada. Su comienzo de acción es muy rápido, de 4 a 5 minutos. Por vía intravenosa se puede administrar por una vía periférica, pero esta se descompone a la luz, por eso hay que depositarla en envases plásticos y protegidos de la luz. Por eso que a veces les ponen esa bolsita negra, ¿no? Vía oral, su biodisponibilidad es muy baja y variable, solamente del 1 al 20%. Su metabolismo es muy rápido a nivel hepático y puede originar metabolitos activos que no tienen mucha potencia y no están determinados los niveles plasmáticos que sean capaces de individualizar la dosis. El dinitrato de isosorbide es similar a la nitroglicerina en cuanto a la administración sublingual y oral. La sublingual es la que más se utiliza. La biodisponibilidad es más variable y baja, y hay un amplio metabolismo del primer paso en el hígado, metabolizándose además en la sangre. Su vida media es superior a la nitroglicerina y aumenta cuando se administra en dosis repetidas. Y sí podemos obtener metabolitos activos. El 5-monohidrato de isosorbide, igualmente tiene una mejor biodisponibilidad vía oral, casi al 100%. No sufre un efecto de primer paso, ni tampoco da metabolitos activos. Son inactivos sus metabolitos. ¿Cuáles son las precauciones? Todos estos que acabamos de ver son excretados por vía renal. Sus reacciones adversas son predecibles porque están en relación con su efecto principal, que es la vasodilatación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener cuando se le administra esto al paciente? Cefalea, hipotensión postural, síncope, bradicardia, metaglobinemia. Sobre todo estas, las primeras, son las que deben interesar, de que cuando le administran a los pacientes, cuando llegan a emergencia, es que deben tenerlos en observación un buen rato, justamente para estabilizar y pedirle que no se levante, tienen que estar recostaditos, ¿no? Desarrollan tolerancia que aparece muy rápidamente, pero desaparece al poco tiempo de haber suspendido el fármaco. Y ocurre el síndrome de la retirada, que puede sobrevenir en el paciente angina e infarto de miocardio. Por eso es que no son para que el paciente se
administre en su casa. Son sobre todo para uso en emergencia, uso hospitalario, para cuando llegan esos pacientes con insuficiencia cardíaca y están demasiado fatigados, ahí ustedes la administran y ustedes tienen que estar observando a su paciente. ¿Okay? En cuanto al nitroprusiato sódico, tiene los mismos problemas que la nitroglicerina. También se destruye por la luz, por eso se depositan en envases plásticos y protegidos con esas bolsitas negras que les ponen las enfermeras, ¿no ves? Únicamente se administra por vía intravenosa. Al comienzo de la acción es muy rápido y tiene una vida media muy corta, de 1 a 3 minutos solamente. Se debe administrar en infusión continua. Origina unos metabolitos que son tóxicos, que es el tiosanato y que es mortal. Entonces, los primeros síntomas que nos están indicando que se ha administrado demasiado nitroprusiato es que el paciente va a presentar náusea, vómito, dolor de cabeza, discinesia, disconfort retroesternal, dolor abdominal, contracciones musculares, hipoxia, acidosis metabólica, espasmos tetánicos y muerte.